Y mientras tanto, leo la breve presentación que tengo para que te conozcan. Juan es licenciado en Artes Visuales por la Universidad Nacional de las Artes. También ha exhibido su obra en varios espacios, tanto dentro como fuera de Argentina. Y actualmente es profesor de pintura en la Universidad Nacional de las Artes y también trabaja y vive en Buenos Aires. Entonces, tenemos este vínculo perfecto entre el discurso anterior de los colegas que forman parte de este centro docente y con vos tenemos también este hilo, además de la apertura creativa artística que nos vas a ofrecer. Pues sin Bueno, más, te dejo la palabra. Muchísimas gracias y te escuchamos. no, gracias a vos, Marión, y a todos quienes están organizando y me invitaron a participar. Feliz de poder, nada, compartir algo de mi trabajo también, escuchar un poco lo que pude escuchar de lo que expusieron los colegas. Bueno, yo me vinculo, mi trabajo yo tengo una formación más desde la pintura de siempre, y creo que en esa formación y ese trabajo desde la pintura, ese es un trabajo muy viejo, del 2007, hago una especie de génesis. Creo que siempre en esas imágenes que, que pintaba la presencia de la idea o cierta idea de lo teatral, de lo escénico, estaba presente, quizás de maneras un poco germinales. Acá, bueno, agarré una muy ilustrativa, ¿no? Una especie de Hamlet monstruo, que era lo que me interesaba pintar en ese momento, pero hay algo de la imaginería barroca, de la luz teatral o la luz más escénica, y que me parecía a mí siempre del barroco como un elemento que daba de la pintura barroca, ¿no? Más tenebrista, que dejaba en evidencia la puesta en escena de lo que se estaba representando en la imagen, como una especie de construcción, ¿no? Evidenciada por cierto universo de la iluminación teatral, o que yo interpretaba como de la iluminación teatral. Entonces, a mí me parece que el teatro un poco se cuela en mi trabajo como una metáfora, creo yo, o empieza a entrar como una metáfora. Esta foto también es de una obra vieja, un poquito pixelada, del 2013, donde lo que aparecen son, en esta especie de instalación pictórica, un tacho teatral, y la metáfora a la que me refería es poner en evidencia que la representación pictórica, en este caso, pensaba yo, es una ficción, por supuesto, y me interesaba poner elementos tanto en la representación pictórica como en este caso en la instalación, que pongan en evidencia o tensión en eso la idea de que la representación es por supuesto una ficción, y no solo es una ficción, sino dejarla en evidencia, y cómo dejando en evidencia la pintura como ficción, no hace falta mucho para dejarla en evidencia, yo solo, ya lo es de por sí, pero yo solo subrayándolo se generaba un clima, creo yo, o un universo de ideas, por lo menos que a mí me parecen interesantes para pensar la pintura. Porque como digo, ¿no? Mi formación siempre fue desde la pintura y de ahí se fue abriendo, sigo pintando, por supuesto, algunas pinturas que tienen que ver con esto, ¿no? La puesta en escena, el objeto, el teatro, de vuelta, como metáfora, más que como efectivamente hacer algo escénico. En esta serie de pinturas del 2014, por ejemplo, un poco la idea era, de vuelta, la representación como ficción, y en este caso una simulación, ¿no? Son simulatorios, pinturas que intentasen transformarse, pasar desapercibidas como instalaciones pictóricas o instalaciones a pared, lo cual obviamente fracasaba en el intento, y lo que siempre quedaba en esto de poner en evidencia, para mí, la ficción, que es la representación, es un punto intermedio, ¿no? Es una pintura que intenta hacer una instalación, o una instalación que intenta hacer una pintura, y en ese espacio ambiguo, donde
la pintura se muestra en lo que quiere representar y al mismo tiempo se muestra como ficción, esa tensión a mí siempre me interesó, evocar o tratar de acercar a quien miraba mis trabajos a a ese reconocer ese estado, esa situación. Después, creo que ya eso sigue estando como un interés para mí, pero empezó a aparecer el espacio, la tridimensionalidad y un poco el juego instalativo. Acá es un objeto simplemente, es un pequeño palco teatral muy chiquitito que hice en una exhibición en el 2016 y de alguna manera observaba toda la instalación que había realizado para esa exhibición. Acá no puse esa imagen del resto de la instalación, pero el palco teatral de cartoncito un poco lo iniciaba. Acá sigue estando para mí el teatro de vuelta, evocado desde sus elementos, desde su imaginería, diría yo, ¿no? Pensaba en la exposición del compañero Mauricio recién, en relación al teatro de la italiana, que es un poco como ese imaginario, creo que el que yo evoco siempre en mis imágenes. La boca teatral, ¿no? La, la boca de la escena y una relación entre esa especie de boca teatral y marco, ¿no? El marco como la boca teatral de la pintura, y acá marcos ya escenográficos, en esta serie que llamé Teatrinos, justamente, también unas obras pequeñitas, hechas en plastilina, cartón, maderitas. Tanto es así que la última pieza de la serie decía aplausos, ¿no? Se terminó la obra, se terminó la función. Aplausos, por favor. Acá hay un poquito toda la puesta. Y acá un poquito más, ¿no? Esto, los dioramas, las cajas teatrales, lo escenográfico, como en miniaturizado, ¿no? Como decía yo, como dioramas. El cazador perdido y la despedida son dos trabajos eh, que jugaban con eso. Imágenes que podrían haber sido pinturas, pero que en la espacialidad y en la fragilidad de los materiales en las que lo realicé son cartones encontrados de almacenes. ¿No? Quedó la imagen ahí. Generaba otra relación con el espectador, ¿no? El espacio, la ficción, las bambalinas y la construcción por superposición de planos, cual escenografía, ¿no? Como acá decía compañero del teatro de la italiana. Me parecía que evocaba todas estas metáforas o estas ideas sobre la falsedad de lo que se está representando y al mismo tiempo como esa falsedad, desde mi punto de vista, por lo menos carga de una nueva intensidad a la imagen. La imagen no deja de funcionar, de evocar, de poder uno vincularse a ella al quedar en evidencia su ficción. Al revés, me parece que al dejar en evidencia su ficción, su fragilidad, su cosa sostenida solo por nuestra intención de ver ahí, se potencia. Acá un poquito como las presenté en su momento, de vuelta, ¿no? Como se me fue la imagen ahí. A ver, ahí está. Luces teatrales, un clima oscuro, de vuelta, ¿no? Evocando como lo teatral sin ser del todo, ¿no? Una pieza teatral, una pieza escénica. Después de eso ya en mi trabajo, perdón, estoy yendo muy rápido porque quería llegar hasta este punto, sé que el tiempo es más acotado, entonces fui rapidito. En este punto ya me metí en ese lugar intermedio que a mí me interesa también entre el teatro, la escultura, las artes visuales, que es los títeres. Y ahí realicé una pieza de títeres filmada, esta es una pieza de video, donde la boca de escena es un sapo. Generalmente yo últimamente estoy trabajando con elementos muy telúricos del campo, referenciables a la pampa o algo del paisaje local, o de vuelta, ¿no? El imaginario del paisaje local, lo que creemos muchos que es el paisaje local, el que nos enseñan en el colegio, acá en Argentina. Y ahora les puedo mostrar, si quieren, un fragmento del video que se puede ver en YouTube, donde lo que sucede en el teatro de títeres es lo que sucede en el cielo durante un día. Hay una transición de los colores del cielo
nubes y objetos en el cielo que hacen su aparición y su desaparición, su baile, su presencia, y luego desaparecen en el transcurso de un día, desde el clarear hasta el amanecer. Es una obra cíclica también, podría volver a empezar indefinidamente, ¿no? Como el terminar de un día y el empezar de un otro día. Acá puse una imagen de la realización para que dé una idea, ¿no? De cómo era. Una cosa muy casera, siempre, filmando con la tablet, con maderas, cartones, papeles, papel de empapelar, etcétera. Hay algo de la fragilidad en las piezas que me parece que también generan, eso no es precisamente algo teatral, digo, pero lo sumo, que generan un vínculo con el espectador diferente. Al percibir con más claridad de que eso que está enfrente tiene una condición frágil, ¿no? Quizás, bueno, eso, frágil. Yo, en un momento, todos estos intereses en relación a lo escénico se volcaron un poquito más con el cuerpo, aún más que con los títeres, digamos, que es cuando empecé a experimentar con un amigo que es actor, director escénico, dramaturgo, que se llama Julián Rodríguez Rona. Algo que dimos en llamar el teatro es una pintura que es un teatro. Y empezaron a hacer encuentros que hice con él de experimentación, de cruce entre algunos conocimientos, inquietudes, experiencias mías con las suyas, que terminamos construyendo con eso un workshop, un laboratorio. Hay intenciones de hacer una obra, una apuesta pensada entre los dos, que aún no vio la luz y está en proceso, pero fue durante algunos años, hasta el año pasado, podemos seguir realizando, pero este año no lo hicimos, un taller, un workshop, a veces fue anual, de 4 meses, de un mes, donde lo que nosotros entendíamos como ciertos recursos de las artes visuales, los que yo brindaba, y recursos de Julián en relación a las artes escénicas, al teatro, a la dirección teatral, las traía y construíamos diferentes propuestas de experimentación. Y pensábamos de algunos ejes muy simples, algunos de ellos podrían ser la imagen en movimiento, la imagen fija, el texto escrito, el texto hablado, bueno, el color, ¿no? La forma y muchos elementos del universo del teatro de objetos. Acá hay algunas imágenes de lo que fueron esos workshops, unas imágenes elegidas, ¿no? La verdad que pasó de todo, no todos los sacábamos foto, pero para dar un poco una idea de ciertas experimentaciones que se hacían ahí, que eran muy ricas, a mí me sumaron un montón. La verdad que empezar a poner el cuerpo fue, y a pensarlo, algo que me abrió bastante. Al punto que, bueno, después también empecé a poner más yo el cuerpo, y esta es la primera pieza que podría decir yo, es de performance, eh, eh, que es la historia de un caballo, que es un teatro de títeres, pero el titiritero, yo, quien interpreta, está bastante presente también. Hay un poco el boceto de la idea. Había sido invitado a una exhibición y tenía ganas de hacer esta obra hace tiempo, así que la realicé para ese momento, fascinado un poco por los kososu, no sé si lo estoy pronunciando bien en japonés, que son las 9 etapas de la descomposición de un cuerpo. En el budismo es una idea budista, ¿no? En relación a la futilidad del cuerpo, y a cómo algunos monjes budistas o algunos budistas meditaban en relación a, a lo que, ay, no me sale la palabra, ¿no? Pero esto, ¿no? De que la impermanencia del cuerpo, ahí va, y cómo se descompone. Entonces, estas 9 etapas se pintaban en Japón. No sé si se sigue haciendo todavía, no sé si llega a ser ni siquiera un género en sí mismo, más bien como un tema que llegó a tener cierta popularidad. Y a mí, fascinado por esas imágenes, que les invito a buscarlas si quieren, la verdad que son hermosas, quería hacer el proceso de descomposición del cuerpo de un caballo, mi propio kososu, pero en teatro de títeres.
Acá hay un poquito las imágenes. Funcionaba como objeto, porque de algún modo, cuando se estaba interpretando, había una escena fija y se veía como, como un objeto artístico en el espacio, pero luego lo interpreté muchas veces, dura 10 minutos, más o menos, 9 minutos. Hacía la escena con diferentes títulos. Caballo vivo, el caballo agónico, el caballo ya en proceso de composición con gusanos que le salen del cuerpo, los huesos, etcétera. Acá hay un poco también de imágenes de cuando lo presentaba acá en diferentes espacios artísticos. Siempre eh, es una pieza que trato de, en la medida de lo posible, mostrar con pocas personas, porque como el escenario es pequeño, la idea es un poco 10, 15 personas, gente que pueda verlo de cerca es suficiente y generar un clima más de intimidad a la hora de representarlo me parecía es esencial, ¿no? Para la pieza. Algo tomado un poco de lo que es el teatro Lambé Lambé, que son teatros de títeres que surgieron en Brasil aparentemente en los 80 para una sola persona, para dos personas, que se ve desde un visor. Son escenas muy cortas, un poco tomando eso. Acá un poquito de trabajos actuales también, que tienen de vuelta el universo del teatro como metáfora. Esta es Ruinas con Burro, el año pasado. ¿Dónde está lo teatral? Lo teatral está del otro lado, ¿no? La ficción de la escena donde se ve un burro asomando la cabeza por una ventana, en evidencia finalmente un simple titiritero sosteniendo con un palo el objeto de vuelta, ¿no? La, la metáfora de lo escénico. Lo que es verdad y lo que no. Y también, de vuelta, ¿no? El Concierto Nacional de Aves número 9 en realidad es una pintura, no hay algo precisamente escénico, pero lo escénico se evoca en principio porque es la imagen de un concierto, es una puesta en escena. Así que, si bien no es algo del mundo del teatro en sí mismo, me gustaba traer la imagen. Esta fue cuando la mostré en su momento el año pasado, un espacio bellísimo donde tengo taller. En este cuadro son aves de todo el territorio argentino, de a lo alto y a lo ancho del país. Yo seleccioné una cantidad de especies, ¿no? Porque son miles que viven en el territorio nacional. Seleccioné algunas más características y las puse a cantar a coro en una aparente armonía, ¿no? Una especie de utopía federal, o una utopía del encuentro de las diferencias, en una suerte de momento así idílico, ¿no? De reconciliación federal, diría acá, para Argentina. Pero es una escena también, ¿no? En términos de decir que es un concierto, que es una puesta en escena para ser escuchada, para un otro, para ser interpretada. Está siendo interpretada, incluso hay una partitura que tiene eh, el ave ahí como dirigiendo la orquesta, ¿no? El tero. Y varias especies que me interesaba que sean bien reconocibles, ¿no? El pájaro carpintero, el chajá, ¿no? Un poco la investigación que hice en su momento, las aves, sus nombres, etcétera. Y el mundo de los títeres sigue, para mí es un modo de poder poner el cuerpo, poner el objeto, el movimiento, la voz, el tiempo. Y es una serie en la que estoy trabajando. Esta es la primera pieza que hice, una serie de títeres que voy a realizar para exhibir el año que viene. Es un autorretrato en este caso. Y cobró un poquito de vida el otro día cuando hice una conversación con una colega, con una compañera, eh, donde charlamos un poco, ella sobre su obra, yo la entrevistaba sobre su trabajo y ella me entrevistaba a mí sobre el mío, pero hablábamos a través de nuestras piezas. Yo manipulaba el títere y el títere hablaba por mí. Así que está para ver en YouTube si quieren. Y la experimentación así con lo teatral sigue.
les quería mostrar, ya que queda unos minutos, por ahí lo puedo sumar así brevemente, quizás, si les parece. No sé si lo llegan a ver, díganme. Sí, muy bien. No es lo mismo que verlo en vivo, pero para tener una cercanía de lo que es la pieza, que gracias en imágenes no alcanza. Les adelanto un poco, permiso, ¿eh? Pero la presencia de los huesos en el paisaje y su posterior desaparición. Gracias. Eh, si quieren puedo seguir mostrando, no quiero pasarme del tiempo, pero bueno, nada, traté de ser sintético y dar un poquito un recorrido por todo, así que eso, gracias por la invitación. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, sí, gracias.